las leyes imperantes para ver si son virtuosas o viciosas, y del príncipe para ver si es bueno o es perverso. Para romper todo lo que son los esquemas de dominación mediante procesos revolucionarios. Ya directamente el Free Spirit de John Locke nos habla de que el poder absoluto no puede ser justificado a partir del poder paternal, porque de acuerdo con el contexto del autor, el poder paternal que parte de Adán solamente justifica una dominación sobre la mujer, los hijos y la propiedad. La propiedad deriva, el derecho de propiedad deriva del derecho a la vida, y la figura del workmanship, la realización, el labor o el trabajo, nos dará el derecho de lo que es la alimentación, la manutención y la adquisición de las propiedades necesarias para tener comodidad de la vida. Sin embargo, no podría haber una justificación más extensa de la propiedad sin la noción de caridad, porque la caridad implicaría la justificación de un excedente para socorrer al hermano necesitado. Ninguno tiene derecho sobre la propiedad de otro, y por tanto dice Hooker al final del Free Spirit que deben establecerse duras penas contra quien atente contra los derechos de propiedad. Directamente en el Second Treaty, que es la parte más sensible porque es por la que él es electo como padre del liberalismo y el texto como un primer texto de la teoría política occidental, encontramos el planteamiento de derechos naturales en acto que goza un rango natural de hombres que son los hombres propietarios, y derechos en potencia porque nos presenta sus derechos como si fueran de toda la humanidad. De tal manera que en acto solo existen unas personas que tienen el derecho a la propiedad, a pesar de que en potencia todos y todas tenemos derecho a la propiedad. Hay un proceso de apropiación originaria que se caracteriza porque yo tomo un objeto en estado natural y le introduzco mi labor en ese proceso, mediante el cual imito la labor de Dios en la creación del mundo y lo hago de mi propiedad. En una primera instancia, los límites de la propiedad van a ser el uso racional y el hecho de que no se genere ningún desperdicio porque sería pecado. De esta manera, este límite de la propiedad iría en contra del hombre laborioso y de la finalidad de la concesión hecha del mundo, por Dios al hombre, ¿verdad? De tal manera que el intercambio de mercancías facilita ampliar los límites de la propiedad siempre y cuando aquello de lo que yo me apropie deje suficiente para que las demás personas puedan apropiarse en acto de la propiedad. Posteriormente se da un proceso para ampliar más la propiedad, que es un acuerdo tácito del valor de las cosas por el establecimiento del dinero. Locke menciona, por ejemplo, el oro, la plata y los diamantes. Y esto también implicará un derecho natural de hacer justicia con las propias manos contra aquella persona que atente contra mi vida o mi propiedad. Y esto nos llevará a la teoría del enemigo, porque la teoría del enemigo dirá que la persona que atenta contra mi propiedad se convierte en mi enemigo. Pero como al atentar contra la propiedad actúa en contra de la razón natural, no solamente se convierte en mi enemiga, sino en enemiga de toda la humanidad, y cualquiera puede hacer justicia en la persona delincuente, entre comillas. Sin embargo, esto implica ciertas imperfecciones del estado natural, porque para que la pena sea proporcional al delito, por decirlo, tiene que surgir un pacto original que establecerá una forma de gobierno a partir de la cual habrá una autoridad común, la cual se encargará de ejecutar el castigo proporcional a la falta. Esto implicará una obligación política, como ya lo habíamos visto anteriormente, en el gobernador y en el gobernante, y como hay una obligación política por parte del gobernante, también hay un derecho de revolución. Ya directamente las conclusiones. ¿Por qué Locke es seleccionado para ser el autor o el padre del liberalismo y el Second Treaty, el primer texto de la teoría política occidental? Encontramos que el Free Spirit se constituye como un arcano político del mismo Second Treaty, pues establece una determinación tanto teológica como económica que subyace de fondo. Algunas características peculiares del Second Treaty para este proceso es que establece una estructura básica de una sociedad patriarcal. Establece un arcano imperio de los derechos humanos, donde los derechos humanos de los que hablan acto es de una élite de hombres propietarios que cumplen con determinadas características de esta estructura de la sociedad patriarcal, y en potencia los presentan como si fueran para toda la humanidad. Posteriormente también nos habla de que el gobierno civil, nos habla de que la propiedad privada es un derecho natural y que el gobierno civil surge para proteger los derechos naturales, principalmente la propiedad privada. Y aquí es el arcano imperio de la teoría del enemigo, porque es muy funcional en un contexto de Guerra Fría después de 1950. Otra característica importante, pero que ya la encontrábamos en Sidney y más reducidamente en Hooker, es la obligación política.
para los modelos de Estado que surgen después de 1950 y los modelos de democracia representativa. Entonces, el arcano político, John Locke, la canonización de John Locke como padre del liberalismo y del Second Theory, como el primer texto de la teoría política, de la teoría política liberal, se constituye como un arcano político de carácter académico que es muy funcional para los intereses del bloque occidental en un contexto de Guerra Fría. Esto se da análogo a la constitución de la teoría política como una disciplina independiente de la ciencia política, dentro de la cual Locke llega a ser parte de su objeto de estudio, y esto constituirá mecanismos de expresión discursiva de la disciplina, ¿verdad? Que habrá que recurrir, por ejemplo, a John Locke para estudiar, por ejemplo, la teoría de la propiedad y poder hablar con propiedad dentro de la disciplina, y del comentario, porque solamente recurriendo al texto podemos hacer comentarios, y a pesar de que haya una plurivalencia de comentarios que podamos realizar, no nos podemos salir de lo que subyace allá en el fondo del texto, en términos de Michel Foucault. Eso sería lo segundo. Gracias. Tiene la palabra el doctor Arnoldo Mora. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecerle, como agradezco a todos que le di un tesis, porque el que más aprende soy yo. Se me ponen a estudiar. Y eso es muy importante. Estar uno siempre intelectualmente activo. He descubierto muchas cosas con su tesis, con su trabajo, lo he disfrutado mucho. Pero quiero plantearle dos, más bien para que usted las pueda profundizar y desarrollar. En primer lugar, en mis cursos de filosofía política, yo he enseñado que el padre de la filosofía política moderna no es como tantos dicen Maquiavelo, sino Hobbes. Hobbes plantea el problema central que es el Estado. Y es la teoría del Estado. Pero no es la teoría del Estado. Lo que hay es la necesidad de crear el Estado-Nación, sobre todo en el último capítulo del PIS, que sí es un ensayo, una obra maestra. Y entonces, la primera pregunta es, ¿qué relación ve usted entre Hobbes y Locke? Dicho sea de paso, yo considero a Locke el principal filósofo que habla inglés. Por lo menos es el que disfruto, yo no disfruto con guión de americano, yo disfruto mucho leyendo Locke. ¿Qué relación ve usted? ¿En qué medida Locke supera o critica o va más allá de Hobbes? Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Porque esto parte, ahora lo puedo decir ya más que el mago, ¿verdad? Era mucho el corpus de la tesis, ¿verdad? Y 30 minutos estaba acabado. Esto se debe precisamente a esta división que se da en términos religiosos, políticos y económicos. Religiosos en el sentido de que hay una iglesia oficial del Commonwealth inglés, la cual es la iglesia anglicana, la cual estará más cercana a la monarquía porque el rey es la máxima autoridad de la iglesia, y las personas partidarias de esta iglesia serán predominantemente personas dedicadas a sistemas agrarios, más cercanos a la organización económica medieval. Esta gente impulsa, por ejemplo, las políticas que favorecen una monarquía absoluta en Inglaterra. Hobbes hace una ruptura. Sin embargo, la ruptura que hace Locke es incluso tardía porque, en cierto sentido, él trata de justificar el derecho de Carlos I a gobernar en Inglaterra, pero Leviatán es publicado en 1651, o sea, 2 años después de que a Carlos II lo han decapitado en el Palacio Real. El planteamiento de Hobbes es muy interesante porque, por un lado, plantea el hecho de que la sociedad surge por un contrato, es un contractualismo, pero por otro lado niega la posibilidad de que pueda disolverse ese contrato. El contrato no puede disolverse, o sea, hay una obligación política que se asume cuando se genera esa sociedad a partir de la cual se da el paso del estado natural a el gobierno civil. Eso es muy hobbesiano. Y lo tenemos como un precedente también. El Estado se puede negociar la forma del Estado, Exacto. pero el Estado no se negocia. No se negocia. Eso es Hobbes. Y es muy interesante porque yo lo planteaba en 1595
of the Laws of Ecclesiastical Polity, las leyes políticas eclesiásticas, Richard Hooker. Richard Hooker partía del hecho de que cuando establecíamos esa autoridad en común, las partes que estaban en disputa, al establecer esa autoridad en común, que era la encargada de deliberar sobre las disputas, las partes eran las que asumían la obligación política. O sea, las partes tenían que aceptar las deliberaciones que diera la autoridad, pero la autoridad no adquiría una obligación política, en el sentido de que pudiera ser eliminada o cambiada por las partes que estaban en disputa. Algo distinto va a suceder no solamente en Locke, sino también en Algernon Sidney y alguien que no puede incluir acá por motivos de extensión, James Piper, que también escribe sobre el gobierno civil en la década de 1680, quienes se inspiran en un planteamiento que no les es original incluso, es el planteamiento de los levelers. Los levelers hacen una ruptura en la primera mitad del siglo XX al decir que el gobierno civil inglés surge a partir de un contrato establecido por los comuneros. Y como son commonwealths, una riqueza en común establecida por los que son comunes, establecen ese contrato para preservar la riqueza en común. O sea, la obligación política no solamente es de la parte gobernada, sino también de la parte gobernada. En ese sentido hay un cambio de modelo, porque por ejemplo, Sir Robert Filmer, que es el otro gran defensor de la monarquía, en la primera mitad del siglo XX, quien es republicado en 1680, y que hay una discusión que se da con Locke, Sidney, cuando incluso ya Filmer había muerto, una republicación que se hace, él es activo en la primera mitad del siglo XVII. Filmer representa ese derecho absoluto del rey al gobernar, donde el rey está por encima y por fuera de la ley, porque el rey ha sido elegido por Dios para gobernar. Entonces nadie puede ir en contra de lo que diga el rey. La palabra del rey es la ley. El rey tiene derecho incluso sobre la vida y la muerte, sobre la propiedad de las demás personas. Pero estos autores, los levelers, que están más cercanos, o sea, cuyo pensamiento más bien le da el soporte al partido parlamentario en la guerra civil inglesa, nos plantearán otro esquema. O sea, no es Dios quien le da el poder al rey, es el Commonwealth el que le da el poder al rey, y se lo da esperando algo a cambio. ¿Qué está esperando a cambio? Está esperando el bien común. Si no obtiene del gobierno el bien común, entonces puede haber un proceso revolucionario, como lo hubo en Inglaterra y que termina con la decapitación de Carlos I en el palacio, en el jardín del Palacio Real en 1549. Estos argumentos adquieren fuerza en 1649. Estos argumentos adquieren fuerza en la década de 1680, precisamente porque Carlos II nombra como heredero al trono de Inglaterra al duque de York, que es un confeso católico. Entonces, a pesar de que había diferencias entre la iglesia anglicana y las posiciones puritanas, incluso las congregacionales y las independentistas, había muchas diferencias que generaban conflictos. Todas tenían un consenso, y era que no querían el papado de vuelta en Inglaterra. Entonces, debido al proceso histórico, el partido Tory, que está muy recientemente surgido, continúa apoyando por unos años a Carlos II y publica la obra de Filmer. En ese contexto es donde estos autores retoman el pensamiento de los levelers, principalmente Algernon Sidney, James Piper y John Locke, para replantear esto, de que el rey no tiene un derecho de poder absoluto sobre el Commonwealth, sino que tiene un poder limitado por las leyes, porque las leyes son una convención establecida por las partes para obtener algo. Si ese fin o ese bien común no se obtiene, podemos entrar en un proceso revolucionario para cambiar esa autoridad común que habíamos convenido anteriormente. De hecho, en el contexto, Sidney es el más beligerante, por así decirlo, porque si bien Locke era muy diplomático y muy enérgico diplomáticamente, tanto que él llevaba sus manifiestos chastelburianos a la casa de los dirigentes opositores